¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos, maestro Genaro López. Les doy la bienvenida al Instituto Frontera, a la prepa en línea en la materia de Ciencias Sociales. Platicamos en el último video acerca de la Revolución Industrial. Hoy vamos a comenzar platicando acerca de la Ilustración. Dijimos que el Renacimiento y la Revolución Industrial ayudaron a la mejora económica, pero a la vez también a la pérdida de la independencia de algunos países por la subordinación que tuvieron a la colonia y posteriormente a la industrialización o al imperialismo. Hoy la Ilustración podemos decir que es la parte del libre pensamiento, la Ilustración conocida también como la Era de las Luces. A continuación, la época del movimiento cultural intelectual europeo se desarrolló desde el siglo XVII al siglo XVIII. Fue llamado así porque su finalidad era disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Se le conoció, como les dije, la era o el siglo de las luces. Es muy importante que antes de esto estaba el dogmatismo, ya fuese por la religión o la monarquía, el absolutismo o por la cuestión de los comerciantes. Los comerciantes, los religiosos y los reyes tenían el control. Entonces la Ilustración empieza a traer el razonamiento y a dar luz al movimiento humanista, en donde se empieza a enfocar en el desarrollo humano y en el desarrollo intelectual del ser humano. El racionalismo se vuelve cada vez más fuerte, el naturalismo se vuelve más fuerte, y es Isaac Newton el que dice que si la humanidad podía resolver las leyes del universo, las propias leyes de Dios, el camino estaba abierto para descubrir también las leyes que subyacen el conjunto de la naturaleza y la sociedad. En esta época de tanto impacto intelectual, de tanto rigor académico, empieza a cambiar las leyes a través de la teoría de la gravitación o las leyes de gravedad que Newton nos enseñó. Bueno, la Ilustración, pues tenemos a autores como Montesquieu, como Voltaire, como Rousseau, como Locke, entre otros, ¿no? Y se desarrollan básicamente el racionalismo con un énfasis fuertísimo sobre la búsqueda de la felicidad. Recuerden que la búsqueda de la felicidad o la razón de la felicidad no era nueva, existía desde Aristóteles y posteriormente se retoma en la Ilustración, y últimamente en el siglo XX se vuelve a tomar con la contracultura, con los movimientos hippie, y en la fecha, válgame, en la fecha que estamos viviendo ya tenemos universidades basadas en feliciólogos, licenciados en filosofía, maestros en filosofía, doctores en felicidad y postdoctorados en felicidad. Ya el badaje, ya el rigor y los datos duros que hay sobre felicidad, sobre la búsqueda de este sentido, aunque la Ilustración fue la repetidora del Renacimiento y el Renacimiento la repetidora de la idea de Aristóteles de la felicidad, digamos que aquí en la Ilustración se buscaba la libertad hacia la búsqueda de la felicidad. La bondad de la naturaleza del ser humano, la bondad está en el ser humano, ellos pregonaban, por eso es que se le adjudica a Rousseau la educación romántica, ¿no? De que el ser humano es bueno por naturaleza. Y se empieza a mover un concepto acerca del optimismo que posteriormente, unos años posteriores, Emilio Durkheim, unos 40, 50 años posteriores, Emilio Comte empieza a enseñar acerca del positivismo, que el positivismo se convierte en la sociología. El positivismo, ¿por qué? ¿Por qué ver las cosas de manera óptima? Bueno, según Comte, porque la revolución industrial había dejado muchas mermas económicas y la revolución francesa había dejado una división política y social muy fuerte. Entonces él decía que haya orden y progreso, como les he explicado en otros videos. Y entra en vigor
la muerte del dogmatismo, nace el laicismo o laiquismo o la educación laica. No tenemos por qué estar enseñando teología en nuestras escuelas. Esto es lo que se empieza a desarrollar en el tiempo de la racionalidad. Se empieza a olvidar la fe y se empieza a ir a la razón, a la comprobación de la razón, a la argumentación filosófica. Aquí está el racionalismo, que lo platicamos el video antepasado. La razón se considera la única base del saber. El hombre puede comprenderlo todo a través de la inteligencia. Solo es real lo que se puede entender por la razón. Aquello que no ha sido racional era rechazado porque le faltaba valor o porque era inútil. Y estaba la lucha contra las supersticiones. Según Comte, que esta tercera etapa mística para él todavía seguía siendo no hay comprobación física. La razón, el razonamiento no es una comprobación. Entonces decía, no es lo que crees en la religión y no es lo que piensas en la razón, sino es lo que es. A mí demuéstramelo con hechos fehacientes, físicos, materiales, objetivos. Y aparece el deísmo, o el deísmo, el concepto de creer en un solo Dios, y se olvida el politeísmo. O el deísmo, que también tiene este sentido de que cada nación o cada pueblo tenga su propio Dios. Como mencionamos acerca de la búsqueda de la felicidad, se supone que el ser humano busca de manera natural que el ser humano sea feliz. Estados Unidos, por ahí a finales del siglo XVIII, es el primer país que establece en su constitución que se busque la felicidad del ser humano, muy basado en el concepto de ilustración, pero con una influencia anglosajona, protestante, supremacista blanca, ¿no? O sea, es como empiezan a enseñar la felicidad, pero mantienen esclavos afrodescendientes. Era curioso, ¿no? Empiezan a buscar una mentalidad burguesa. La felicidad está en la autenticidad de la propiedad privada, la libertad y la igualdad. El ser humano va a ser feliz si tiene propiedad privada, si tiene libertad de pensamiento y si se busca la igualdad. Aquí aparece la educación como medio más útil para hacer avanzar a los pueblos o desarrollarse, para que estos instruidos modifiquen las instituciones que se oponen a la felicidad. Podría ser la religión, la economía, el poder político, etc. Recuerden, están buscando tumbar a los reyes, están buscando desmantelar el totalitarismo o el dogmatismo religioso, y están buscando que la economía tenga más igualdad. Y como les mencionaba, del optimismo, piensa que la naturaleza es una máquina perfecta que hace todo bien, por lo tanto hay un motivo para sentirse optimista. Por otro lado, se considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad. Es decir, que el humano con el par de los siglos se va perfeccionando continuamente. Así llegará el momento en que se logrará construir una sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. Sí hay una influencia muy fuerte del cristianismo grecorromano, o más bien grecolatino. Sí hay una influencia muy fuerte de la mentalidad cristiana en esta gente, aunque dijeran que no. Por ejemplo, decían, vamos a entrar al movimiento laico. La ilustración es la primera cultura al margen del cristianismo. Sin embargo, como la mayoría vienen del cristianismo, tienen una influencia muy fuerte de esta corriente ideológica. Algunos aspectos se volvían anticristianos o anticristos. Era como ya no le vamos a hablar a las edades antes de Cristo y después de Cristo, sino más bien antes de la era común y después de la era común, que ya también tiene su connotación y su carga religiosa. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida burgués. La burguesía constituye una clase que desde su aparición vive el comercio del préstamo con intereses de lucro, con el agiotismo, le decían. La ilustración nunca habla de la caridad, del amor a Dios o al prójimo. Habla de la filantropía, del amor del hombre por el hombre mismo. Entonces, de alguna manera, se supone que el cristianismo en sus raíces sí es antropológico, o sí es filantrópico, sí busca el bien del prójimo, sí es, pero tenía una idea muy utópica. Obviamente la cambian, digamos que el concepto de la deidad la cambian por el concepto de la educación.
Y el concepto de los libros sagrados como la Biblia, el Torán, la Cora, el Talmud, todos se convierten también en la nueva enciclopedia. Entonces la enciclopedia, la literatura empieza a tener su importancia dentro de lo académico. Entonces, pero ellos decían, vamos a hacerlo laico, aunque tenían, vuelvo y digo, que tenían una influencia muy fuerte sobre el laiquismo, ¿no? La educación se canalizó por medio de nuevos focos de difusión científica y cultural. Nacen las academias, nacen las sociedades económicas, las sociedades científicas, consultados del comercio, jardines botánicos, es decir, ya la botánica empieza a tomar su importancia, lo que llamaban brujería deja de llamarse brujería y empiezan a llamarle botánica, alquimia y después se vuelve químico, y entonces empieza a crecer este concepto médico o la salud pública. Hacen observatorios astronómicos, entonces la astronomía se convierte en la astrología se convierte en astronomía y le empezamos a dar sentido a lo que antes era místico o era digno de ser muerto o de ser quemado en la hoguera o de ser perseguido, a tener sentido científico de las cosas. Empiezan los gabinetes de la física y ahorita ya estamos hablando de física cuántica, de metafísica, etcétera, ¿no? Pero en ese momento eran todavía cosas como muy perseguidas, no eras digno de ser metido a la cárcel por tus ideas. Rousseau era considerado un pedagogo del siglo XVIII que se considera el padre de la pedagogía romántica. La educación es muy importante porque tiene la virtud de formar hombres y a través de ello podemos hacerlos generosos, felices o malvados. Y hasta la fecha esto tiene gran importancia. Sabemos que la educación, y yo les digo muchas veces, y hice mi video de presentación y les decía que para mí la educación es el medio cívico, sin balas, por el cual podemos todavía transformar al ser humano. ¿Se oye utópico, romántico? Claro. Y es una especie del pensamiento de Rousseau. Este hombre participa en la formación de la primera enciclopedia en 1745. Aquí tenemos una imagen de cómo comenzó. Obviamente estamos hablando de significados, no existía la Real Academia Española, no existía el pequeño Larousse, etcétera. Es aquí como comienza la formación laica, la formación académica con la Ilustración. Y aquí, bueno, está un poco borroso, pero esa es la idea de cómo se vino la cronología hasta que se forma el país de Estados Unidos o los países ya americanos que ya tienen la Revolución Francesa, ya da origen a través de su formación de los derechos humanos, ya se logra expandir por todo el mundo la idea de la democracia. Pensemos en la Revolución Francesa. Recuerden, estamos hablando de 10 años antes, estamos viviendo la Ilustración y posterior 10 años después empezamos a vivir la Revolución Francesa. Digamos que la idea de la Ilustración no se encarna hasta que viene la Revolución Francesa. La libertad del pensamiento, de desmantelar los poderes políticos, los poderes económicos y los poderes religiosos. No lo estamos logrando con la Ilustración, no se está logrando con el concepto de la racionalidad, tenemos que hacer algo más. Entonces lo que se hace es empezando, se comienza la gente a levantar en armas. Hay que destruir la monarquía absoluta, arruinada por el apoyo militar de la emancipación de las 13 colonias, eso está pasando en Estados Unidos, lo vamos a platicar más adelante. La burguesía que demanda poder político, o sea, los comerciantes empiezan a demandar poder político, hoy ya lo tienen muy fuerte. Ideas ilustradas se oponen al antiguo régimen, es decir, hay una influencia, realmente dicen que Miguel Hidalgo Costilla leía a Rousseau, leía a John Locke, leía, o sea, a Voltaire, o sea, leía demasiado. Los países occidentales o los países latinoamericanos fueron muy influenciados, Estados Unidos con las 13 colonias muy influenciados por el pensamiento ilustrativo. Entonces hay como una fuerte tendencia a levantarse en armas. Obviamente Francia estaba sumido en la crisis financiera. Dicen que ahí la reina se ponía a escuchar música y a hacer sus pasarelas y le decía a los músicos que le subieran el volumen para no escuchar a los ciudadanos parisinos que decían pan, tengo hambre, pan, ¿no? Que pedían. La Revolución Francesa es una crisis financiera de la corona, caen en una crisis agraria, obviamente.
hay un malestar burgués, los ricos también empiezan a entrar en un poder, en una molestia porque no tienen poder, y las ideas ilustradas empiezan a atravesar el Atlántico. Aquí están las fases. El primero están las revueltas de los privilegiados. El acontecimiento es que los privilegiados se niegan a pagar impuestos. Lo mismo que pasa con Inglaterra y Francia con Estados Unidos. Quieren dejar de pagar impuestos para independizarse. Hay una convocatoria de los estados generales. El rey decreta estados generales, es decir, ya no vamos a ser como una monarquía, sin embargo sigue siendo monarca. Toma la Bastilla, que es como el cuartel, lo toman, y allí ya podemos decir que la toma de Bastilla, la Bastilla es la consumación de la Revolución Francesa. Nace la Asamblea Nacional, que es una monarquía constitucional. Vuelvo a decirles que es donde el rey está por ahí presente, hasta que se forma una constitución. Hay una convención donde nace el concepto de izquierda y de derecha, que casualmente todos los de la derecha estaban de acuerdo en que seguir conservando el mismo régimen y todos los de la izquierda no, y dicen que ahí nace el movimiento de derecha e izquierda. Está la convención de los jacobinos, época del terror, es la época de la persecución, el tiempo de la guillotina, la era de la guillotina, hasta que se termina el decreto de 1795 con la Constitución francesa. Eso realmente dura más o menos como unos 10 años, esta guerra, este pleito entre el poder político, religioso y económico contra el pueblo. Voy a platicar un poquito más. Está la revuelta de los privilegiados, que lo protagoniza el clero y los nobles. Se oponen a pagar impuestos. El rey destruye al ministro de Finanzas el 5 de mayo de 1789. El 5 de mayo de 1789, el noble pide un voto a Estado y obviamente se convierte en el tercer estado. Vuelvo al punto: el religioso, el político y el económico. 3 estados que posteriormente se convierten en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Era la idea, ¿no? Pues hacen una asamblea constituyente. La palabra constituyente significa cuando todo vuelve a comenzar. Tijuana, por ejemplo, no era un territorio, Baja California era un territorio, no un estado, y cuando ya lo convierten en estado, entonces hacen un constituyente. Los primeros diputados, los primeros senadores, el primer gobernador, el primer presidente se convierten en constituyentes, que son los que constituyen o articulan en la estructura política de un área geográfica. Son rodeados por el ejército y el pueblo ya vasto, el pueblo enojado, ya asaltan la Bastilla y la toman, ¿no? Y en 1789 se hace una declaración de los derechos del hombre y los ciudadanos. Derechos naturales, la libertad del individuo, la propiedad privada es sagrada e inviolable, la resistencia ante la opresión. Digamos que de alguna manera el socialismo termina con esta idea francesa. La monarquía constitucional es la convención nacional. Aquí se busca la labor de la asamblea constituyente, como les dije, la primerita. Será abolir los derechos señoriales, o sea, quitarle la monarquía, la nobleza y el poder religioso, decretar los derechos del hombre, que sea dirigida ya a los moderados, ya no a los liberales ni a los conservadores, y darle forma jurídica a la monarquía constitucional. ¿Qué pasa? El rey y los privilegiados no aceptan el grado de los cambios. El rey intenta huir, pero es descubierto y es asesinado. Bueno, lo regresan, pues lo matan a toda su familia. El pueblo de París protagoniza una segunda fase de la revolución, asaltan el palacio y se proclama la república en septiembre de 1792. Y hasta 1993 se hace una asamblea legislativa y dominan los republicanos moderados girondinos, que se llamaban. En 1793 se establece la república y el sufragio universal, pero también se conoció como la Convención Jacobina o el territorio.
nuevos tribunales de justicia rápida contra los contrarrevolucionarios, y entonces la doctrina del terror o la campaña del terror era la guillotina, y mataron al rey y 300,000 ciudadanos. Es curioso que todos los que comenzaron la Revolución Francesa les cortaron la cabeza. Está pasando en este tiempo y lo vinculo con los países latinoamericanos que han sido socialistas, como Perú con Fujimori, bueno, pusimos este ejemplo, el cuate cambia que el presidente sí puede ser juzgado y al primero que juzgan es a él. En México, López Obrador está cambiando una ley que ya creo que entraba en vigor el día de hoy, que es 23 de febrero, y en el que ya se puede juzgar a los presidentes. Puede ser el primer juzgado, es curioso, ¿no? Pero ya está pasando eso en América Latina en varios países. ¿Qué es jacobino? Es una fuente de políticos, es una forma de pensar política que tenían ideas de acción revolucionaria, radical y extremista, y fueron liderados por Robespierre, y querían matar al rey, y así lo hacen. Y los jacobinos están entre los centralistas e izquierdistas de la Asamblea Constituyente. Es decir, no son de derecha, son centralistas, centroizquierdas. Y están los culetes también, eran una especie de partido político que eran contrarios a los otros, y se consideraban el pueblo que no era pobre, y tomaban el control del país por un tiempo. Al estar el enemigo que atacaba a Francia en ese momento, que era el gobierno de Austria, cerca de la ciudad, ellos tomaron prisioneros a los políticos, mataron a 1,600 prisioneros políticos. O sea, violaban los derechos de los ciudadanos. Y lo que les mencionaba de la era o el reinado del terror, abarcó un periodo del 93 al 94, y que era la represión de los revolucionarios mediante el recurso del terrorismo del Estado, y eran degollados. El directorio de 1795 a 1909, que así se llamó, que la república vuelve a mano de los moderados, o sea, ya no de izquierda ni de derecha. Se promulga y se establece un directorio como no es una constitución, es como directrices compuestas de 5 miembros elegidos por la Cámara de Ancianos, era como un gabinete. El legislativo se repartía entre las cámaras de ancianos y la Cámara de 500, los cuales proporcionaba el directorio, elaboraban y sancionaban las leyes. Hoy estos cuates podrían representar la Cámara de Diputados a la de Senadores. Eran represión a los jacobinos, que dijimos que eran los centro-izquierda, y las victorias militares que estos tuvieron fueron suficientes para destacar a un joven general llamado Napoleón Bonaparte, que posteriormente este señor intenta venir con su hermano a México. Ya lo vemos más adelante. ¿Qué consecuencias se tiene? La abolición de la monarquía absoluta, y se proclama la república, eliminando las bases económicas y la sociedad del régimen antiguo. Surge la creación de una república con corte liberal, se difunde la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, la separación de la Iglesia y del Estado, y esto da pues el laicismo. La burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa y se difunden las democracias, nos alcanza. Los derechos de los señores feudales fueron anulados. Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas, lo alcanza. Nosotros somos la segunda, después de Haití, y después ya Guatemala y para abajo, ¿no? Se fomentaron los movimientos nacionalistas, que están todavía muy fuertes. Se destruyó el sistema feudal, se difundieron las ideas de ilustrados y liberales, y el constitucionalismo y la participación amplia de todos los sectores sociales. No mencionan a la mujer. O sea, aquí como los derechos del hombre, pero no de la mujer, ¿no? Bueno, sigamos aprendiendo. Hasta aquí nuestra clase. Los veo en la próxima transmisión. Muchas gracias por su atención, y estamos en contacto a través de la plataforma.